Pues vamos ya con Carlos. Carlos González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, Carlos es director de Relación con Inversores de Marketing y Comunicación de Cobas. Nos tienes también preparado la presentación darnos un pequeñito resumen de lo que vamos a hablar. Bueno, básicamente una primera parte más ligada a por qué ahora mismo el Value Investing apunta a tener éxito en los próximos trimestres y sobre todo de cara a los próximos años, pues en general, ¿no? De una forma más genérica, cómo las compañías Value pues pueden tener un comportamiento mejor que el que han tenido en los últimos años. Y luego ya una parte más centrada en Cobas, pues especificando un poco cómo tenemos posicionada la cartera de nuestro fondo más importante, que es Cobas Selección. Y por último, pues un caso de inversión. Digamos que esa es la línea argumental. Pues muy bien, pues nada, ponemos ya la presentación y te dejo, Carlos, como siempre os animo en el chat a que nos vayáis dejando esas preguntas para que esos últimos 5 minutos de esa presentación con Carlos la dediquemos a todos vosotros, esas dudas que os queden. Así que nada, Carlos, todo tuyo, gracias. Pues nada, estupendo y nada, gracias a todos los que estáis conectados. Espero que resulte interesante la presentación que os he preparado. Y bueno, mi intención es, como comentaba, hablar un poquito más general sobre en qué situación se encuentra el Value Investing ahora mismo y enfocarlo también en un inicio, pues un poco más de lo que han hecho los mercados en estos últimos años, ¿no? Uy, se ha quedado, creo que el gráfico se ha puesto un poco, bueno. Realmente aquí este gráfico lo que mostraba es la evolución que ha habido desde el año 19 hasta la actualidad de los principales índices. Y bueno, como podéis ver, pues efectivamente el mercado americano es el claro ganador en estos años, tanto el S&P 500 como el Nasdaq, que son las líneas verdes de arriba, y como pues el mercado europeo en general, el español, pues han quedado un poquito más atrás, ¿no? Después del año 2019, con el problema de la pandemia y del COVID-19, pues vemos cómo los índices han tenido pues, un comportamiento errático, momentos buenos. El 2022 fue un año negativo en general para los mercados y bueno, básicamente lo que quería era daros esa introducción, digamos, de cómo nos hemos movido en estos últimos años, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, porque básicamente lo que podemos ver tanto ahora como en el pasado es esta cita de Benjamin Graham, padre del Value Investing, en la cual pues claramente Mr. Market pues, es un esquizofrénico, ¿no? Es decir, que podemos ver subidas y bajadas del mercado en periodos de tiempo muy cortos, a veces más largos, y tenemos que estar preparados ante ellos, ¿no? Y para eso, pues, creemos que el value investing y con esa filosofía a largo plazo que caracteriza a este tipo de gestoras, pues es clave a la hora de evitar este tipo de volatilidades, ¿no? En el gráfico que ahora mismo podéis ver, pues bueno, básicamente lo que hay en pantalla pues es las volatilidades que han tenido los mercados en los últimos 40 años, ¿no? Donde se puede ver en este caso el Standard & Poor's 500, como dentro de un mismo año ha habido caídas muy importantes. Quizás ahora en este último año 2024 estamos en una situación anómala en el sentido de que la caída mayor que se ha dado este año de momento o que el momento que el mercado está negativo ha sido un menos 2%, pero bueno, como podéis ver, en general prácticamente en casi todos los años que ha habido caídas importantes, podéis ver los puntitos negros que son, digamos, las caídas, mayores caídas que obtuvieron en ese año, en este caso el Standard & Poor's 500, luego al final de año en muchos de ellos acabaron en positivo los mercados, ¿no? Es decir, que en este sentido lo que se ve claramente es que hay que tener paciencia, que a veces los mercados te pueden dar pues una volatilidad y unos resultados a corto plazo inesperados, pero que cuando tú tienes paciencia, pues luego el mercado lo recompensa pues con rentabilidades positivas, ¿no? Entonces, esto es clave para que, como bien decía John Templeton, tenemos que estar preparados, ¿no? Los mercados bajistas, aunque ahora mismo nos encontremos en un mercado alcista, tenemos que tener claro que si en algún momento el mercado se diese la vuelta, lo que tenemos que buscar son las oportunidades que el mercado nos deje. Y ahí es donde el value investing, pues, sin duda, tiene una ventaja probablemente en los próximos años. Como veis en la diapositiva siguiente, pues básicamente lo que ahí mostramos pues es bueno, sale otra vez distorsionado gráfico, pero vamos, básicamente es que las subidas de los nuevos mercados, que son las barras verdes, se producen después de caídas del mercado. Es decir, que ha habido una pequeña caída del mercado y luego ha habido subidas muy grandes a continuación en periodos pues más o menos largos, ¿no? A veces pues en 13 años, otras veces en 5 años, otras veces en 20 años. Pero bueno, el mensaje al final es que cuando hay un mercado bajista es donde se construye realmente el próximo mercado alcista. Y aquí, pues, hacer un hincapié en el movimiento que hemos visto en los últimos meses, el año pasado,
de cómo al final el mercado está distorsionado un poco lo que es la evolución de las rentabilidades del índice, por ejemplo, el Standard & Poor's 500 por pocas compañías, las famosas 7 magníficos, pues podéis ver en este gráfico claramente cómo la rentabilidad que han obtenido en general es muy superior al resto del mercado. Y esto al final lo que genera es que permite encontrar oportunidades de compañías pues, que no se han revalorizado tanto. Con lo cual, a pesar de que los mercados hayan subido, eso no quiere decir que el mercado esté caro en general. Al contrario, hay oportunidades de inversión interesantes, ¿no? Aquí, bueno, básicamente podéis ver cómo el peso de los 10 primeros valores del Standard & Poor's 500 está por encima del 30% ya ahora mismo. Es decir, que todas las carteras que están relacionadas con gestión pasiva invertidas en el mercado americano pues tienen un peso muy importante de este tipo de negocios y ya veremos cómo siguen. Evidentemente son compañías de crecimiento que tienen mucha capacidad de seguir teniendo buenos resultados, pero hay que ver realmente que el nivel de sobrevaloración, si lo evaluamos, digamos, como hacemos nuestro criterio de evaluación de las compañías, pues evidentemente presentan unos PERs muy elevados, ¿no? También la contribución, digamos, de los ingresos de estas compañías pues es muy relevante. Más del 25% de los ingresos que se generan en las compañías que cotizan en Standard & Poor's 500 vienen también relacionados con este top 10, ¿no? Y luego el PER de las acciones, ¿no? Aquí quizás es interesante pues ver lo que os comentaba, ¿no? Las compañías, digamos, estas 7 magníficas o el top 10, digamos, del mercado americano, pues realmente está ahora mismo en un torno a un PER 28. La media histórica pues es en torno a 20 veces. Y en ese sentido pues está muy por encima de su media, ¿no? Más de un 140%. Sin embargo, el resto de las acciones se han quedado en PERs más bajos, en torno a 18 veces, siendo su media histórica 15 veces, con lo cual de alguna forma pues ahí podemos encontrar oportunidades de inversión que incluso aunque hubiese un mercado que tuviéramos alguna corrección, se pueden comportar de forma positiva. En este gráfico lo que se ve también de una forma clara es cómo ha habido ciclos en los que se ha comportado mejor los resultados de las compañías fuera de Estados Unidos y cómo ha habido otros periodos en los que los resultados de las compañías americanas han sido mejores, ¿no? que el resto de países. Y aquí se ve claramente que venimos de un periodo hasta el año 2022 en el cual el mercado americano ha tenido unos resultados mucho mejores en general. Y, sin embargo, pues ya vemos como en los últimos 2 años empieza a haber oportunidades de inversión también fuera de Estados Unidos y empieza a haber, en términos relativos, pues un mejor comportamiento, en este caso, del MSCI, excluyendo al mercado americano, ¿no? Entonces, bueno, este mensaje también es claro en el sentido de, oye, no todo es Estados Unidos, tenemos también buenas opciones de inversión fuera de Estados Unidos y ahí es donde también nos tenemos que enfocar. Por otro lado, también la diferencia entre el Russell 1000 Value Growth y el MSCI excluyendo a Estados Unidos, pues aquí podéis ver también cómo claramente desde el año 2022 el comportamiento del índice que excluye a Estados Unidos ha sido mejor y, sin embargo, en Estados Unidos pues la relación Value Growth del Russell 1000 en los últimos, pues desde 2023, inicio de 2024, está habiendo un claro impacto positivo hacia las compañías Growth y dejando más baratas las compañías Value, ¿no? Si nos centramos en sectores, pues vemos también cómo al final los datos anteriores vienen explicados por el tipo de compañías, ¿no? El Russell Growth se está comportando pues mejor en el sentido de que tiene un peso muy importante de la tecnología y, sin embargo, el Russell Value, que tiene pues sectores un poco más que han estado denostados en los mercados, como puede ser el sector industrial, el sector energético, que ha mejorado en los últimos 2 años, pero que todavía tiene recorrido, el sector salud, de alguna manera, pues compañías que son de alguna forma ajenas a todo ese boom que ha habido alrededor de la tecnología y de las compañías que todos tenemos en mente, pues bueno, son los que mayor peso tienen. Entonces, eso explica el comportamiento más, digamos, errático respecto a las compañías growth, ¿no? Y aquí ya viéndolo un poco más amplio, más largo plazo, pues si cogemos desde el año 97, comparando también dentro del Russell 1000 Value Growth, pues lo que se ve claramente es que ahora mismo el value está barato y el growth es caro. Estamos ahora mismo en el ratio de 0,58. Y luego los datos interesantes que están en la tabla de la derecha, pues es el PER, ¿no? El PER previsto para el value está en torno a 16 veces y, sin embargo, el growth está en torno a 28 veces, ¿no? Que es lo que comentábamos antes. Con lo cual, vemos que hay un descuento pues bastante importante en este sentido. Y también, pues si nos vamos también hacia el MSCI y ya comparamos todo el mundo, lo que nos encontramos pues es que han sido 15 años complicados para la gestión value. Venimos arrastrando pues unas rentabilidades en general como sectores, compañías value en cualquier mercado pues peores que las compañías de crecimiento por distintos motivos que ahora un poco más adelante os comentaré.
También en este gráfico, pues también se puede ver un poco lo mismo, ¿no? Es decir, se ve claramente como el growth está en la parte de arriba a la derecha, pues muy sobrevalorado respecto a los últimos 10 años, está muy por encima de su media, que su media histórica, pues la tenéis aquí en la curva gris, en la línea gris que divide. Y sin embargo, el value está un poquito por encima de lo que es su media histórica, pero apenas, ¿no? En torno a 16 veces, con lo cual la relación, digamos, el comportamiento que ha habido de las compañías de crecimiento sí que ha sido de alguna forma mucho más cercano a esas rentabilidades tan espectaculares que han obtenido y hacen ver que están mucho más sobrevaloradas. Sin embargo, las compañías value no han tenido ese comportamiento a pesar de venir de unos años positivos de mercado, ¿no? Después de 2020 se han comportado bien, ¿no? Y aquí también con el mercado americano de fondo, pues vemos lo mismo, ¿no? Es decir, que al final las compañías value, el 50% de las acciones más baratas de la bolsa americana versus las acciones más caras. Y aquí se ve cómo hay un descuento de las compañías más value más amplio de lo normal. Si la media, digamos, es estar en torno al 1, pues vemos cómo ahora mismo están por debajo de 0,6 y esto, pues en este sentido, refrenda un poco ese descuento que podemos encontrar en este tipo de compañías. También los datos, ¿no? Las rentabilidades de los últimos años, ¿no? Los últimos 10 años anualizados de compañías value americanas de tamaño grande, mediano, pequeño, pues como veis han estado en rentabilidades del 7, el 8, el 9%. Sin embargo, pues compañías growth, las más grandes evidentemente, pues superiores al 16% y también como veis, pues tanto las compañías medianas como pequeñas algo mejor. Y luego pues estrategias blended, pues evidentemente un poco de cada, también por encima de las estrategias value, ¿no? En lo que llevamos de año también se están comportando mejor en general las compañías de crecimiento. Y luego lo interesante pues es ver cómo se han ido comportando también desde los máximos de mercado en febrero de 2020 y también desde los mínimos, ¿no? Y ahí vemos cómo el growth también se ha comportado mejor en general en las compañías grandes. Sin embargo, en las compañías medianas y pequeñas sí que vemos cómo el value ha empezado a hacerlo mejor que las compañías consideradas de crecimiento. Y esta tendencia apunta a que debe continuar. De hecho, si vemos el PER actual, el porcentaje de la media de los últimos 20 años, lo que vemos es que ahora mismo el growth estaría sobrevalorado en torno a un 47% para compañías grandes, 35-36% compañías medianas y pequeñas y, sin embargo, si nos vamos a las estrategias value, las compañías grandes, digamos, que están dentro de esta clasificación de value apenas tienen un 17% más de valor que su media de los últimos 20 años y ya en el caso de las compañías medianas y pequeñas pues están en torno al 10% y al 3%, ¿no? Es decir, que vemos cómo hay mucho más recorrido en este sentido respecto a su media en los últimos 20 años, ¿no? Y el cambio de paradigma al final que nosotros vemos pues es claro, ¿no? Y evidente. Ya hemos extendido todavía más el gráfico, nos vamos hasta 1975 y vemos cómo han sido unos años donde en general el growth ha batido o se ha comportado mejor durante varias décadas respecto a la inversión en valor y ahora mismo nos encontramos con el mayor diferencial de valoración de la historia, ¿de acuerdo? Ha sido pues realmente unos años donde ha habido gran diferencia, posiblemente por todas estas compañías que hemos venido comentando antes digamos, de carácter tecnológico y tan grandes, pues han hecho que este diferencial haya crecido de una forma tan importante. Con lo cual, pues es desde luego un motivo para estar alerta, buscar compañías baratas, de calidad, porque lo normal es que estas cifras y esta curva verde que veis tenga y empiece a tender hacia la media y haya una recuperación importante respecto al resto del mercado. Entonces, el cambio de paradigma pues también viene explicado por los temas macroeconómicos o los temas que nos rodean, ¿no? Tipos de interés. Evidentemente, en el periodo 2007-2021 han estado una política de tipos bajos. Eso favorecía a las compañías de crecimiento. Sin embargo, desde 2022 hasta la fecha ha habido un cambio en esa dinámica de tipos de interés, como todos sabemos, y los tipos de interés elevados pues favorecen más a las compañías en valor, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ahí tenemos uno de los primeros puntos que pueden ayudar a que digamos, este cambio de tendencia se siga produciendo. La masa monetaria igual, un incremento de la masa monetaria muy importante hace que ahora tengamos que reducir esa masa monetaria, que es el motivo por el que los tipos de interés están elevados, aparte de la inflación que está vinculada evidentemente a esa masa monetaria que hemos inyectado. Entonces, bueno, en ese sentido, pues también es favorable, ¿no? Luego, el comportamiento del Standard & Poor's. Lo hemos estado comentando antes. Al final, 7 compañías son las que han generado prácticamente toda la rentabilidad en los últimos años y luego el resto del mercado pues se ha comportado bien, sigue teniendo una tendencia positiva, pero hay margen de mejora.
Y luego en la parte de oil and gas, por ejemplo, que es muy claro y es una de las inversiones que ahora veremos más adelante, nosotros en cartera tenemos de forma relevante, ¿no? Venimos de un ciclo en el que apenas ha habido inversión y se ha ido disminuyendo esa inversión en compañías, nuevas exploraciones tanto de petróleo como de gas. Y en ese sentido, pues esa falta de CAPEX que es necesario, pues lo estamos viendo ahora, ¿no? El detonante fue la guerra de Rusia y Ucrania, en el cual se vieron cómo esa subida de precios de la energía se disparó de una forma importante, aunque ya venía arrastrado desde 2021 esa tendencia, con lo cual ahora es necesaria esa inversión en ese CAPEX. Tenemos que volver a invertir 400, 500 billones de dólares. Es cierto que ya se está haciendo desde Oriente Medio, hay muchos proyectos ya en marcha y en ese sentido también será muy favorable para este tipo de negocios, ¿no? Ya por último, pues en ese cambio de tendencia, ver lo que sucedió en 2022, ¿no? 2022 fue un año muy bueno para las compañías en valor. El mercado tuvo una caída bastante relevante, 15-20% en general y en general el mercado, pues compañías value, nosotros tuvimos unas rentabilidades por encima del 11% y ha habido fondos también que tuvieron rentabilidades de doble dígito positivo, ¿no? Entonces, en ese sentido vemos también cómo hay un cambio de tendencia. Cierto que en el año 2023 volvimos a ver un muy buen comportamiento de las compañías de crecimiento, pero creemos que ha sido más un paréntesis y que realmente, pues como estamos viendo ya este año, las rentabilidades de negocios de estilo de valor deben aflorar, ¿no? Y ahora también me gustaría, antes de entrar y hablar de Cobas directamente, comentar cómo influye el value ante inflación y tipos de interés elevados, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, básicamente el rendimiento de los activos, como podéis ver en la slide en pantalla, lo que se ve es que cuando la renta variable, cuando la inflación es elevada, en todos los periodos, pues se comporta mejor. Cuando hay muy alta inflación, las materias primas es digamos, el activo que mejor rentabilidad ofrece. Si la inflación es baja, volvemos a ver la renta variable como ese activo refugio. Si vemos que la inflación es alta pero sigue creciendo, las materias primas vuelven a ser un activo refugio importante. Y cuando es alta y está cayendo, las acciones, la renta variable, vuelve a ser un activo que te protege de forma mejor que el resto de activos, bonos, etcétera, y las materias primas pierden algo de rentabilidad, ¿no? Al final nosotros, pues aquí lo que vemos claramente es que invertidos en renta variable y teniendo algo de materias primas en cartera, seleccionando bien esos negocios, pues evidentemente tienes una buena forma de protegerte ante la inflación. Que además el value respecto al growth también es una forma de protegerse en cuanto a la inflación supera el 3%. En la slide que hay en pantalla pues podéis ver periodos donde la inflación se ha incrementado hasta ese 3% estando en niveles más bajos y bueno, ha habido algunos años donde han empatado value growth, como por ejemplo los años 68-70, pero luego, como veis, en general las rentabilidades han sido mejores para el value en los periodos en los que la inflación ha sido más elevada. Al igual que en un caso específico en el año 70, el comportamiento de las compañías de energía y las compañías de carácter value, también las compañías más pequeñas, pues fue muchísimo mejor que las compañías de crecimiento, en este caso, que veis que alcanzaban apenas el 2%, ¿no? de rentabilidad. Con lo cual, en ese sentido, pues también veis cómo la inflación en general, históricamente, ha sido combatida de mejor manera por estrategias value. Y con tipos de interés elevados, pues también. En este sentido, en el gráfico que tenéis en pantalla, son los tipos de interés del Tesoro americano a 10 años, desde el año 79. Entonces, en todos los periodos en los que los tipos de interés han estado bajos, pues como veis en las primeras partes, el 0,2%, 2,3%, en general la rentabilidad de las acciones growth ha sido mejor, como podéis ver. A partir ya de 3-4% se igualan las rentabilidades y por encima del 4%, como podéis ver, en general las compañías value han obtenido retornos mejores que las compañías de crecimiento, con lo cual también ahora que estamos en esta, digamos, parte de los tipos, el 4 o 5%, no es tan clara la bajada de tipos como se venía especulando a lo largo de todo el año, veremos en qué momento y hasta dónde, pues bueno, es una forma también de defenderse ante estos tipos de interés, pues estrategias value deberían darnos mejor resultado. Y como os decía ya la última parte, pues un poco cómo estamos enfocando desde Cobas todo lo anterior, ¿no? ¿Qué vemos en la inversión? Nosotros al final, como bien sabéis, invertimos en valor, buscamos compañías pues a través del análisis, las seleccionamos, luego pues evidentemente el tiempo, que como os comentaba al principio, al final el largo plazo es clave en este tipo de inversiones. Y pues como veis en pantalla, elegir un buen negocio, buena gestión y buen precio.
En definitiva, esta imagen que tenéis ahora pues es clave, ¿no? En la hora de nosotros de seleccionar los negocios. Lo que buscamos son compañías que tienen márgenes de seguridad amplios, es decir, cuando hacemos después de todo el análisis de la compañía, intentamos encontrar un valor, un precio que esté por encima, digamos, por debajo del valor de mercado, el valor que nosotros consideramos que si tiene esa compañía, pues si ese precio está por debajo, pues tiene un potencial de revalorización, ¿de acuerdo? Entonces, ahí nosotros lo que buscamos es que haya un margen de seguridad amplio, empezamos a comprar posiciones, según ese margen de seguridad, ese precio del mercado se va acercando al valor intrínseco, al valor que nosotros damos a la compañía, pues iremos vendiendo acciones y una vez que eso se supera, pues evidentemente habremos vendido las compañías en cartera. Y bueno, en el caso de Cobas Selección, que es el fondo que os quería comentar hoy, básicamente pues comentaros un poco en qué situación está, ¿no? Ahora mismo es un fondo que tiene un roce del 32%. Si quitamos la parte de materias primas, iríamos a un roce del 38%, es decir, un ratio bastante elevado y que demuestra que son compañías de calidad. Estamos en un PER 6. Como os comentaba antes, en general el mercado, pues las grandes compañías de crecimiento están en torno a 28, 29 veces, el mercado de media 16, 15 veces. Pues nuestra cartera creemos que puede tener una revalorización mayor porque después de hacer pues todos los cálculos y a través de los múltiplos que tenemos, vemos que está en torno a 6 veces, ¿de acuerdo? Luego, pues también podéis ver más ratios, ¿no? Free Cash Flow Yield, en torno al 21%, prácticamente son compañías sin deuda. Nosotros nos cuidamos mucho de que sean negocios que no tengan deuda, ahora con entorno de tipos de interés elevado, si cabe todavía más. Y luego negocios también que tienen grupos de control detrás importantes, ¿no? El 70% de la cartera detrás tienen familias o grupos de control que velan por el bien de esos negocios y no buscan especulación, digamos. Las rentabilidades de los fondos desde inicio, pues en torno al 22%. Vamos ya recuperando rentabilidades después de los primeros años en los que no habían sido tan positivas. Y como veis, los últimos 4 años, pues la tendencia es muy positiva, ¿no? En el año 2021 subidas del 32% y luego pues 2022, 2023 y este 2024 con rentabilidades pues de doble dígito, 12,5% digamos este año, ¿no? Y luego desde mínimos del año 2020, pues una rentabilidad cercana al 180%, que también pues demuestra que al final las compañías lo están haciendo bien. Por tanto, también el potencial de revalorización de los fondos pues sigue manteniéndose en torno a más del doble, en este caso 135%. Seguimos creando valor, como veis la curva verde, el equipo en los últimos meses ha sido capaz de seguir encontrando valor a través de la rotación de compañías, incrementando ese precio objetivo, independientemente de que también el precio de las participaciones de los fondos han crecido, ¿no? Entonces, de alguna forma, la parte positiva de esto es que sigue habiendo un potencial muy importante, seguimos viendo oportunidades en el mercado a pesar de compañías que ya lo han hecho bien y que poco a poco pues han ido saliendo de la cartera. Hemos encontrado compañías con las que reemplazar esas salidas aportando potenciales importantes de revalorización a la cartera. Y luego, pues por bloques, digamos que la cartera, para que os hagáis una idea, como os decía, tiene un porcentaje importante en energía. Hemos reducido algo el peso en estos últimos trimestres, pero vamos, está en torno al 30%. Dentro de eso tenemos toda la estructura o toda la cadena de valor del sector energético, pues desde compañías que extraen el petróleo y el gas, transporte, productores, servicios que están alrededor, pues negocios como Técnicas Reunidas, Saipem. En definitiva, todo lo que está alrededor del petróleo y el gas, pues no hemos invertido porque nos guste el sector, sino que lo que hemos encontrado son compañías muy buenas dentro de ese sector que ha estado denostado durante muchos años y lo que hemos visto pues es que hay potencial de revalorización muy importante en negocios de gran valor añadido para la sociedad, que están haciendo las cosas bien y por eso tenemos un peso importante. Pero no es un fondo temático, es decir, no vamos a energía porque es que la energía pueda estar de moda, no. Hemos seleccionado buenos negocios dentro del sector energético que, como muchos sabréis, pues ha estado, y como explicaba al principio, ¿no? Ha habido poca inversión en el sector en los últimos años y eso ha hecho que las cotizaciones pues cayeran, ¿no? Y luego tenemos una parte defensiva de la cartera también que nos hace ver cómo puede funcionar, digamos, a nivel de protección ante un mercado bajista o ante entornos macroeconómicos impredecibles, es decir, ante la incertidumbre. Y ahí pues tenemos compañías de educación, compañías de residencias, farmacéuticas, compañías de aerodefensa, compañías que tienen caja neta y que no tienen deuda, consumo defensivo.
bueno, en definitiva, negocios muy resilientes que son capaces de trasladar a sus servicios, a sus clientes, a sus proveedores, pues todo el problema que puede haber ahora con la inflación y los costes, y en ese sentido estamos muy tranquilos, ¿no? Luego hay una parte cíclica a la cartera y luego pues también algo de materias primas. Ahora os hablaré precisamente de un caso relacionado con este, pues como por ejemplo el cobre, ¿no? Y luego, pues, algunos negocios de todo tipo y por último, pues, la liquidez, ¿no? Y como os decía, ya para acabar, la tesis de inversión. Y aquí es donde quería hablaros de forma rápida de Atalaya Mining, una de nuestras principales posiciones tanto en la cartera internacional como en la cartera ibérica. Y en este sentido, pues bueno, quien no la conozca, pues es una compañía que trabaja con la producción, extracción y producción de cobre. La mina más famosa que tiene está en Río Tinto, en Huelva. Y la verdad que es un negocio que llevamos ya varios años invirtiendo en él y estamos muy tranquilos y vemos que tiene una evolución muy positiva, ¿no? Entonces, básicamente, la tesis de inversión de esta compañía, evidentemente, está muy ligada al cobre. Todos sabéis que ahora mismo el cobre está pues prácticamente con unos precios cada vez, pues igual que ha subido el oro, igual que están subiendo otros metales preciosos, pues el cobre también está teniendo una evolución muy positiva en las últimas semanas, ¿no? Entonces, ¿qué vemos nosotros? Pues que no hay suficiente cobre en el mundo para satisfacer la demanda que viene, especialmente tenemos claro que en Asia, China, etcétera, Indonesia, India, va a haber muchísima demanda en este sentido y es necesaria incrementar esa oferta. Y para ello, pues son muchos años los que hacen falta para incrementarla. La parte buena que tiene en este sentido Atalaya es que es una productora muy eficiente, además está buscando pues, tecnológicamente ser más eficiente todavía y poder hacer extracción de cobre a precios más baratos, incluso sin tener que desplazar mucho, digamos, sin tener que desplazar el cobre pues, desde sus minas de Río Tinto en España, llevarlas a Asia, luego volver a Europa, etcétera. De alguna forma, pues facilitar todo ese proceso para que sea mucho más rápido, incluso lo puedan hacer todo en una localización concreta. Con lo cual están siendo más eficientes y están buscando las medidas para hacerlo, ¿no? Por tanto, hacen falta precios más altos para incentivar esa demanda y lo que vemos, como os decía, ¿no? Hay incertidumbre en el corto plazo porque hay retrasos en la oferta mientras esas existencias se están consumiendo. Y ya por ir directamente a la valoración, pues básicamente ver cómo lo ve el mercado y lo que vemos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, podéis ver claramente ahora mismo el precio spot del cobre está en torno a 4,3. El mercado, si vemos un poco la valoración que hace, pues considerando una media de 3,5, el coste de la compañía en toda la producción es de 3, le deja un margen de 0,5 y al final, si vas haciendo todos los números con el EBITDA, etcétera, pues te sale que la valoración que el mercado tiene a precio de la acción reciente a 4,45, 445 peniques, es de 21 veces, ¿no? El PER 21. Sin embargo, nosotros haciendo nuestros números, pues consideramos que hay un margen mayor, ¿no? El margen por libra puede ser de hasta 1. Eso te hace que las cifras evidentemente cambien y pues la compañía con la capitalización bursátil actual pueda estar en torno a 6 veces beneficios. Si añadimos ahora en la parte de arriba, donde está el precio del cobre a 3,5, pusiéramos el precio actual, 4,3, pues estaríamos hablando de una compañía que ahora mismo estaría en PER 2, PER 3 prácticamente, ¿no? Pero bueno, tampoco nos vamos a fijar en el precio spot más alto, pero bueno, ahí se ve claramente cómo el precio de la materia prima puede afectar en la valoración de la compañía y siendo un negocio excelente con los precios del cobre a 3,5, como podéis ver con estos múltiplos de 6 veces, pues incluso ahora con un precio mayor, pues todavía es mejor la oportunidad. Y bueno, para no extenderme mucho más, que yo creo que ya voy cumpliendo con el tiempo, básicamente dejar una última reflexión de Charlie Munger. La inversión de éxito requiere una combinación de paciencia y coraje y hay que estar preparado para abalanzarse sobre la oportunidad cuando se presenta, porque en ese mundo las oportunidades no duran. En definitiva, desde Cobas lo que vemos es que hay oportunidades en el mercado para seguir generando rentabilidades positivas a largo plazo y que no es necesario digamos, estar ahora preocupado por la incertidumbre que pueda haber en torno a los mercados o posibles correcciones del mismo, porque realmente si haces bien los deberes y eliges bien las compañías donde estás invertido, puedes tener rentabilidades positivas y de alguna manera ir a contracorriente de la evolución de los índices. Y con esto, pues ya si queréis pasamos al turno de preguntas. Pues vamos con ello. Gracias, Carlos, por esta explicación. Mira, nos pregunta Coyo, voy a mostrar aquí la pregunta para que tú la puedas leer también. Nos dice si el valor de CAPEX que mostráis para Oil and Gas se refiere exclusivamente a exploración y desarrollo o al total del ecosistema. Es exploración y desarrollo.
Es el dato que hemos calculado, viene de la parte de exploración y desarrollo concretamente. Son estimaciones también, ¿eh? Tened en cuenta que al final esto va variando. En los últimas, desde el año pasado también se está viendo como hay muchos proyectos que están empezando a salir o que se van a adjudicar incluso en fechas venideras. Entonces, bueno, al final veremos si se quedan 400, 500, son estimaciones, pero bueno, en este caso nos estamos centrando en la parte de exploración y desarrollo, especialmente en Middle East, es donde realmente se está moviendo más. Ujú. Este es el año, Carlos, del Value Investing ya por fin, porque llevamos diciendo eso, es verdad que durante todo este 2024, ¿no? Finales de 2023 ya teníamos esa esperanza, ya llevamos, bueno, por lo menos casi 5 meses, ¿no? O 4 meses del año. ¿Tú crees que este año sí ya es el año del Value Investing? Me encantaría tener la bola de cristal para decirte que sí y que seguro que va a suceder esto, ¿no? Pero es cierto que no es impredecible saberlo a tan corto plazo, ¿no? Lo que sí podemos ver son las cifras, los datos, la evolución del mercado, lo que las compañías están haciendo, los resultados que presentan. Y eso, en ese sentido, nosotros en Cobas lo que estamos detectando, especialmente en los negocios que más seguimos, que al final son los que invertimos nosotros, estamos viendo una tendencia muy positiva. Muy positiva tanto en las propias compañías con las cifras y con lo que están manejando, como en el interés inversor que se está empezando a ver en ellas, ¿no? Es decir, ha habido negocios, por ejemplo, oil and gas, que han estado pues prácticamente abandonados por los inversores institucionales, por fondos que estaban, digamos, alejados de toda esta temática, pues desde por motivos ESG a motivos de valoración, y ahí sí que hemos visto que se está rompiendo, ¿no? Esa pared, ¿no? Que existía. Y eso es positivo, porque al final en los mercados, como todos sabemos, los flujos de dinero son los que mueven hacia arriba o hacia abajo las compañías, ¿no? Es decir, si entra dinero en un sector o en un tipo de negocio, va a hacer que el precio de la acción suba. Y ahí somos optimistas, ¿no? Entonces, la verdad es que somos bastante optimistas con lo que puede pasar este año. Como habéis visto a lo largo de la presentación de la primera parte, hay muchas estadísticas, llamémosle, en las cuales se ve claramente cómo hay una infravaloración en general del sector value, y es cuestión de tiempo que esto se vea. 2022 se vio, es cierto que en 2023 pues, hubo ese paréntesis que he comentado, y este año 2024 empezó muy bien el crecimiento, empezaron muy bien las magníficas 7 y algunas más también en Europa, pero estamos viendo como en las últimas semanas sí que ha habido un cierto cambio de tendencia y vuelve a haber un repunte de otros negocios pues considerados value, ¿no? Y nosotros lo estamos viviendo en nuestras carnes, en nuestras carteras, que estamos viendo como las rentabilidades pues están siendo muy buenas, incluso cuando el mercado no se está comportando tan bien, ¿no? Entonces, bueno, no tengo la bola de cristal para decirte sí de forma rotunda, pero bueno, esperemos que así sea, y si no es este año, seguro que en los próximos años vamos a ver cómo al final el mercado va a pagar más lo que es la gestión de las compañías y entender bien los números que no tanto las modas. Ya para terminar, y ya voy con Diego, estabas diciendo, hemos visto ya un cambio de tendencia, lo hemos visto en el sector energético, oil and gas. Acabas de decir también que desde Cobas ya estáis notando en otros sectores. ¿Hay algún sector, alguna compañía, algún sector con especial potencial que veas, si no quieres una compañía, un sector que veas con especial potencial para los próximos meses? A ver, realmente sector como tal, más allá de lo que he dicho, que en energía es donde hemos encontrado más compañías de calidad que cumplían con los requisitos de tener un potencial y ese margen de seguridad que siempre buscamos en Cobas, y ha coincidido que en el sector energético pues hay más compañías, porque también dentro del sector energético hay negocios que no nos gustan o que sus valoraciones, a pesar de que puedan estar infravalorados, no los introducimos en cartera porque no nos dan la suficiente garantía o margen de seguridad. Entonces, no todo es el sector, ¿no? Realmente nosotros lo que estamos viendo son negocios, digamos, uno a uno, ¿no? Y ahí podemos encontrar, pues, el ejemplo que he mencionado de Atalaya Mining con el cobre, podemos encontrar compañías de educación como Academedia, que es una compañía de educación sueca, que es muy nicho, pero que realmente vemos también una evolución muy positiva. También compañías de defensa como Babcock, que tenemos en cartera en Reino Unido, pues que no tiene nada que ver con lo que está de moda o lo que hablamos, pero que también está haciendo bien los deberes y parece que puede evolucionar muy bien. Incluso en consumo, pues compañías como Currys, que también ha tenido unos años no tan buenos y que la acción no se ha comportado tan bien, seguimos viendo potencial. Recientemente ha recibido interés por 2 compañías que incluso lanzaron interés de lanzar una OPA, pero no fue suficiente lo que ofrecían, porque los propios accionistas y dueños entendían que esa compañía valía más, ¿no? Es decir, no hay un sector concreto, hay negocios, por eso decía que ahora es el momento de analizar bien las compañías, de buscar esas compañías que están generando caja, y ahí es el value investing donde suele tener, digamos, triunfar, ¿no? En el sentido de las valoraciones, ¿no? Y creemos que eso es lo que hay que hacer, buscar negocios, no tanto sectores, no tanto modas,
sino buenas compañías bien gestionadas y que en definitiva pues estén a buen precio. Pues en ello nos pondremos con la lupa a ir mirando esas compañías. Carlos González, director de Relación con Inversores, Marketing y Comunicación de Cobas. Un placer y gracias por estar aquí en Rankia. Nada, gracias a vosotros. Un placer.